El siguiente relato se llama El demonio suplantador. Mike era un hombre tranquilo, un gran esposo y un padre perfecto. Un día de 2004, mientras la pareja jugaba en el césped de su casa con su hijo Mike, Stacy de repente tuvo una visión espeluznante e inesperada. En su visión, vio morir a su esposo en un accidente automovilístico. Las lágrimas comenzaron a rodar de los ojos de Stacy y Mike la devolvió a sus sentidos. Al momento siguiente, Mike recibió una llamada pidiéndole que fuera a trabajar porque había una emergencia. Mike, que acababa de comenzar su nuevo trabajo como gerente de bienes raíces, lo agradeció y se fue a su lugar de trabajo conduciendo su automóvil. Un par de horas más tarde, Stacy escuchó que un oficial de policía llamaba a su puerta. Stacy, que todavía estaba tratando de sacudirse esa visión espeluznante, escuchó algo terrible del oficial de policía. Su visión se había hecho realidad y su esposo había muerto en un accidente automovilístico. Stacy quedó devastada al escuchar esta noticia y su vida perfecta se vino abajo. A diferencia de la mayoría de las viudas, Stacy siguió viviendo en la misma casa incluso después de la muerte de su esposo. Según ella, quedarse en esta casa la hizo sentir como si Mike estuviera constantemente cerca de ella. Eventualmente dio a luz a su hija y la llamó Mónica. Después de la muerte de Mike, Stacy permaneció soltera y siguió cuidando bien a sus hijos. Casi 9 años después de la muerte de Mike, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Una tarde, mientras Stacy estaba limpiando la casa después de enviar a Mónica y Cameron a la escuela, notó que un pequeño osito de peluche de cristal apareció mágicamente en la mesa frente a ella. Parecía tener un corazón en su mano y dentro de este corazón había una piedra naranja. Dado que era la piedra de nacimiento de Mike, Stacy concluyó que era su esposo tratando de decirle que los estaba cuidando, pero no podía estar más equivocada. Al día siguiente, cuando Cameron, de 12 años, estaba jugando en la sala de estar, la temperatura de la sala comenzó a aumentar de repente. Al darse cuenta de este cambio, Cameron se dio la vuelta para ver cuál era la razón detrás de este aumento repentino de la temperatura, vio fuego en la chimenea. Apagó el fuego y siguió jugando solo para que la temperatura volviera a subir. Al descubrir que el encendedor de la chimenea se había encendido solo, Cameron comenzó a gritarle a su madre con miedo. Antes de que Stacy llegara a la sala de estar, el encendedor se apagó solo y esto le hizo creer que su hijo se lo estaba inventando. Mientras Stacy estaba a punto de salir de la habitación después de despedir a su hijo, vio que el osito de peluche de cristal, que había visto antes, apareció mágicamente en la mesa frente a ella. Stacy lo había colocado en su armario la vez anterior y como no podía encontrar una explicación de cómo se movió a la mesa frente a ella, concluyó que su esposo estaba jugando una broma para alegrar el estado de ánimo de la familia. Más tarde esa noche, unos suaves susurros despertaron a Stacy de su sueño. Los susurros estaban en la voz de su difunto esposo y decía: «Cariño, estoy aquí». Stacy se asustó por esto y reuniendo todo su coraje, se dio la vuelta para ver quién era. Cuando se volvió, vio una hendidura en su cama y parecía ser la de un hombre. Stacy saltó de su cama con miedo, pero, pensando que era el espíritu de su esposo, se acostó junto a esta hendidura y durmió pacíficamente. Una figura negra con ojos de gato. Un par de noches después, Mónica, de 9 años, tuvo una espeluznante y vívida pesadilla que la hizo correr atemorizada a la habitación de su madre. En su pesadilla, se encontró siendo perseguida por una gran figura negra, de 6 pies de altura que tenía ojos de gato. Esta figura la persiguió, la agarró de los tobillos y la arrastró por el pasillo hasta un rincón oscuro. Esto hizo que Mónica se despertara de su sueño y corrió a la habitación de Stacy con lágrimas en los ojos. Cuando Mónica le contó lo que acababa de pasarle a Stacy, convenció a su hija de que solo era una pesadilla y la volvió a dormir. Al día siguiente, mientras Mónica estaba pintando en su habitación, sintió como si alguien entrara en la habitación. Cuando se dio la vuelta para ver quién era, vio a un hombre alto de ojos azules y cabello castaño caminar hacia ella. Este hombre era su padre Mike, a quien solo había visto en fotografías. Al ver a Mike abrir los brazos, el niño gritó de alegría y corrió hacia él.
pero a medida que se acercaba más y más, notó que el rostro de su padre se estaba poniendo negro. Mike se transformó lentamente en el demonio que había visto en sus sueños la noche anterior y eso la hizo salir corriendo de la habitación con miedo. Mónica corrió directamente a su habitación, le contó cómo vio que la figura de su padre se transformaba lentamente en una figura negra con ojos de gato. Después de que Stacy escuchó a su hija decir esto, comenzó a preguntarse si la presencia que sentía a su alrededor era realmente la presencia de su esposo. Al ver que su hija se asustaba mientras estaba sola, Stacy decidió que Mónica durmiera con ella durante unos días. Esa noche, Cameron salió de su habitación y se dirigió a la cocina para satisfacer sus antojos de medianoche. Mientras comía en la cocina, comenzó a escuchar susurros sin sentido a su alrededor. Los susurros no parecían tener un origen definido y empezaron a ponerlo nervioso. Cameron comenzó a sentir una presencia malvada a su alrededor, lentamente comenzó a retroceder para salir de la cocina. Cuando casi había salido, sintió que algo se paraba justo detrás de él. Cuando se giró para ver qué era, vio una enorme figura negra con ojos de gato, mirándolo fijamente. Cameron cayó al suelo con miedo y esta figura desapareció. Cameron corrió escaleras arriba a la habitación de su madre y le contó lo que había visto en la cocina. Al ver la palidez de su rostro y las lágrimas en sus ojos, Stacy confirmó que su hijo no mentía. Además, con la entidad que había visto siendo la misma que había visto Mónica, Stacy entendió que su casa estaba embrujada por algo malvado. Stacy se acercó a un limpiador espiritual llamado Johnny, en busca de ayuda. Cuando Johnny entró a su casa, comenzó a sentir algo demoníaco en ella. Le dijo a la familia que tenía que limpiar la casa y comenzó el ritual de limpieza. Mientras Johnny limpiaba la casa, Mónica sintió que algo le agarraba el tobillo con fuerza. Antes de que pudiera llamar a su madre, el demonio comenzó a tirar de ella hacia el pasillo por el tobillo. Johnny la siguió gritando, "fuera", repetidamente y finalmente dejó su tobillo. Mónica sintió que la oscuridad que la rodeaba se disipaba lentamente, se sintió aliviada. Johnny le dijo a la familia que el demonio ya no estaba en su casa, salió de la casa. Casi un año después, con la familia recuperándose lentamente del horror por el que habían pasado, la actividad demoníaca volvió a la casa. Una noche, mientras Mónica se preparaba para irse a dormir, comenzó a escuchar susurros a su alrededor. Los susurros decían, "ayúdame. Déjame salir". Asustada hasta la muerte, Mónica se cubrió la cara con la manta. Le quitaron la manta con fuerza y frente a ella estaba la figura negra con ojos de gato que había visto antes. El demonio desapareció y empezó a sentir un dolor agudo en el lado derecho del pecho. Mónica salió corriendo de su habitación, corrió hacia su madre llorando de dolor. Le contó a Stacy lo que había sucedido, pero su madre no pareció creerle. Al ver que se desarrollaba una mancha sangrienta en la parte superior de Mónica, Stacy la levantó y debajo estaba el pecho desnudo de Mónica, con 3 marcas profundas y recién hechas. Esto hizo que Stacy creyera que el demonio había regresado. Se acercó a una medium psíquica llamada Claudia en busca de su ayuda. Claudia visitó su casa al día siguiente. En el momento en que entró en la casa, al igual que Johnny, sintió algo malo en ella. Después de escuchar pacientemente las experiencias de los miembros de la familia, Claudia trató de encontrar la razón detrás de ellas. Usando sus poderes psíquicos, Claudia descubrió que los sobrinos de Stacy, que cuidaban la casa cuando la familia se fue de vacaciones, habían realizado una sesión de espiritismo en la cocina de la casa tratando de comunicarse con Mike. Durante esta sesión, se encontraron con un demonio que los hizo salir corriendo de la habitación, sin terminar la sesión correctamente. Después de que Stacy confirmara que la extrañeza en la casa comenzó solo después de estas vacaciones, Claudia ayudó a la familia a terminar esta sesión de espiritismo correctamente. Desde entonces, no han experimentado nada paranormal en la casa.